Bueno, hola a todos, buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo de cuándo lo vean, en una y en otra orilla. Hoy está con nosotros el profesor Santos Carretero, ya lo conocen, es uno de los predilectos de la casa. Por eso, cuando ustedes saben que yo no estoy muy activo en redes, pero cuando sale la oportunidad, en esta ocasión, el profesor Santos Carretero no merece presentación a estas alturas. Su tesis es muy conocida, sus estudios sobre literatura específicamente apocalíptica, pero también todo lo que tiene que ver con la mística, con todo esto de la Merjabá, de lo de Jalot, y todo eso es muy, muy conocida. Precisamente de eso fue la última conferencia que nos concedió, me parece, ¿sí? Correcto. Uh-huh. Eh, y bueno, él en alguna ocasión habíamos hablado de vamos a decir, un bicho que se llama el cis, que a mí me causó mucha curiosidad y casualmente pues se puso a tiro en estos días para hablarnos de mitología. Justo fuera de antena, antes de grabar, eh, le estaba diciendo cómo a los que somos de una tradición específica, yo soy formado dentro del catolicismo, eh, no nos cuesta nada hablar de mitología para otras religiones, pero cuando nos dicen que en la religión que nosotros estamos estudiando, en la que nosotros vivimos inmersos, se puede hablar de mitología, tenemos como un pequeño shock al inicio, ¿no? Entonces, por ejemplo, en las tradiciones abrahámicas, cuando hablamos de mitología en general, ¿no? Exactamente de qué estamos hablando, qué es la mitología, por ejemplo, por qué podemos considerar, por ejemplo, a Zeus convertido, bueno, al propio Zeus, pero el mito del rapto de Europa, por ejemplo, lo consideramos mitología, el diálogo de Edipo con la Esfinge lo consideramos mitología, pero no consideramos mitología otras cosas de nuestra tradición, ¿no? O sea, por ejemplo, el Pentecostés, eso para nosotros no es mitología, ¿no? Es un hecho, sabemos que es un hecho de fe, pero lo vivimos como si fuera un hecho histórico. Entonces, ¿por qué cuando nosotros nos desprendemos de la fe y atacamos, digamos, los textos meramente con mentalidad académica, por qué sí podemos hablar de mitología? Es decir, ¿qué es la mitología? Vale, pues primero, muchas gracias, Raúl, por la invitación y yo encantado de estar aquí, como siempre, una vez más. Y yo totalmente de acuerdo, yo lo he pensado muchas veces, hablando con amigos, con compañeros, ese problema o esa reflexión de si hablamos de una religión vigente de hoy, un sistema de creencias de fe, pues parece que todavía cuesta un poco hablar de mitos, parece como si estuviéramos quitando la importancia al hecho religioso, al hecho espiritual, y no podemos olvidar que el mito lo impregna tanto antiguamente como en las religiones hoy por hoy. Es decir, aunque una religión siga vigente, está compuesta por ese tipo de tradiciones y aunque haya sociedades que hayan evolucionado hacia modelos más secularizados, esos mitos siguen existiendo una influencia muy, muy profunda a la hora de entender pues cómo los seres humanos comprendemos la existencia, estructuramos valores y construyen la identidad de cada uno de nosotros. Es decir, no podemos decir que estamos solamente hablando de historias antiguas que han quedado relegadas al pasado, sino son relatos también que continúan moldeando la cultura, el arte, la política, la psicología. El año pasado estuve aquí en el canal, recordamos, hablando de la pervivencia de mitos antiguos en la cultura popular y ahí sigue la mitología vigente y no ha desaparecido. Podríamos decir que sí, son relatos que en su sentido primordial lo que buscan es ofrecer respuestas a preguntas fundamentales sobre el origen del mundo, el destino de la humanidad, el bien, el mal, el sufrimiento, la justicia, pero no son un cuento como tal, no son una fábula, sino, bueno, pues se entienden como un sistema de pensamiento que organiza la realidad. Y aunque hoy por hoy ya no, digamos, no se cree literalmente en estos relatos o es lo normal, es como hablábamos ahora del tema de Pentecostés, si, bueno, pues lo entendemos como un mito o como un acto histórico, como ocurre con muchas personas que lo consideran un acto histórico, o el relato, por ejemplo, del diluvio en Génesis, o la Torre de Babel, lo mismo, pues que son narrativas que siguen vivas en nuestras formas de cómo entender el universo, de nuestras concepciones filosóficas, éticas. Y como decía, pues sí, yo me he encontrado con este fenómeno de que aquí yo también soy de tradición católica, por formación, por educación familiar, y nos encontramos con este desafío de decir, bueno, pero esto es mito o no es mito. Sí, podríamos decir que es mito y no creo que haya ningún problema
hora de entenderlo, aunque esté embebido dentro de un contexto histórico. Los mitos, como decía, siguen vigentes, no desaparecen, se transforman para transmitir justamente ese mensaje, esa realidad. Todos sabemos la historia de la fundación de Roma por Rómulo y Remo, es un mito, es innegable. O incluso, y es como se suele decir a veces, el elefante en la habitación, la historia de Moisés guiando a su pueblo, podríamos decir, el relato de Éxodo. Podríamos decir que aunque haya un hilo histórico, vamos a decir así, una fina línea que habla de la historicidad de elementos que podemos encontrar en el relato, pero es un relato fundamentalmente mítico. Lo mismo ocurre con la Ilíada, con la Odisea, que han servido pues, para definir la identidad de pueblos, de Pero naciones. me alegro que los nombres, porque efectivamente el mito no es exclusivamente un fenómeno religioso, que es casi todos los mitos fundacionales de los países actuales, de las etnias, de los grupos, ¿no? De por qué somos así y por qué somos distintos a estos otros, muchas veces no se basan en digamos, en esquemas de pensamiento que hoy llamaríamos científicos o académicos. Se basan en temas emocionales que han impregnado tradiciones que van evolucionando con el tiempo para justificar nuevas cosas, ¿no? Y para encontrar acomodo en el contexto actual, ¿no? Nos tenemos que explicar hoy. Entonces yo he heredado un mito de mi abuelo, pero lo acomodo a mi manera de ver las cosas, ¿no? O sea, eso afecta a la política, a la historia reciente, afecta a un montón de cosas. No, y quería solamente recordar eso, pues que gran parte de la literatura que tenemos hoy, del cine, la pintura, expresiones artísticas, beben de eso, desde siempre de los mitos antiguos. Pues desde Shakespeare, Dante, decíamos Tolkien, Borges, en el cine contemporáneo, en las sagas estas que son multimillonarias y que todos vamos al cine a ver, todos utilizan estructuras narrativas que vienen de ahí, de los mitos antiguos. Y saber eso, bueno, pues nos permite quizá comprender nuestro trasfondo de una forma rica, más profunda, esas conexiones que tenemos con épocas pasadas, con las tradiciones, y cómo esas estructuras narrativas y ciertos temas siguen siendo vigentes en la actualidad, que quizá quedan un tanto soterrados, olvidados, pero ahí está, eso es innegable. Sí, sí, bueno, para un psicoanalista, por ejemplo, cuando habla de los arquetipos, ¿no? Dice, pero las personalidades, Jung, por ejemplo, ¿no? Que te habla de 12 arquetipos así como muy concretos, ¿no? Pero Que que casualmente son justo el caso 12. de Jung y de Joseph Campbell, que nos muestran eso, que los mitos nos revelan esas estructuras universales, decíamos justo los arquetipos del inconsciente colectivo de Jung, o Campbell con la idea del monomito, con ese patrón narrativo de muchas historias de héroes en diferentes culturas y que seguimos viendo hasta la saciedad hoy por hoy en nuestra, vamos a decir, en nuestra cultura popular de masas. Efectivamente. Y por centrarnos esto te lo voy a hacer una pequeña reflexión, pero es una pregunta. En la tradición, vamos a decir, judeocristiana, para dejar un poco al margen, el Islam presenta, digamos, tiene también lo suyo, pero presenta, digamos, unas ciertas particularidades. En la tradición judeocristiana, o como quieran, judía y cristiana, encontramos un montón de personajes, no siempre antropomorfos, y no siempre pseudohistóricos, porque por ejemplo me viene a la cabeza Sansón, Sí, me viene a la cabeza los ángeles, por ejemplo, ¿no? Los seres angélicos, me vienen a la cabeza el demonio, ¿no? Cuando tenta a uno, tienta al otro. O me vienen a cabeza pues los monstruos estos que aparecen en Job, en Isaías, cómo sistematizar, que todo esto son personajes míticos, ¿no? Y sin embargo pertenecen a categorías de mitos más o menos distintas, A ver, ¿cierto? sí, totalmente. Es decir, tenemos diferentes, dentro de toda esta caterva de monstruos, de seres míticos, sobrenaturales, pues vemos que van reflejando diferentes arquetipos. El tema de Sansón, bueno, a mí siempre me ha recordado mucho pues, a Hércules, a Heracles, a la idea de ese hombre que es un semidios prácticamente, con fuerza sobrehumana, pero que tiene algunas ciertas restricciones. Luego, pues sí, los monstruos que representan el caos, la destrucción, que pues, son el Leviatán, el Behemoth, que beben, por supuesto, de la tradición mesopotámica, de los conflictos entre Tiamat, Marduk y todos estos choques. De hecho, en el propio texto bíblico, en Génesis, el abismo, cuando se dice al principio que todo era ese abismo y Dios va separando las aguas,
La palabra en hebreo es el término tehom, y tehom es una palabra que es un connado, es decir, que es una palabra que deriva del Tiamat mesopotámico. Ahí tenemos una desmitificación, una desdivinización de elementos de otras culturas Próximo Oriente que llegan al texto bíblico y algunos, bueno, pues quedan muy ocultos, otros están muy presentes. Hablábamos de la figura de Satán, que Satán es una figura que sufre una transformación tremenda a lo largo de los siglos en la cultura judio-cristiana, vamos a decirlo así, desde ese fiscal de Dios, de ese acusador que va tomando nota de los males de los hombres, que podemos encontrar algún paralelo también. Estuve trabajando hace poco en uno de los diplomados del Instituto Shalem sobre diferentes demonios o espíritus que acusan a los hombres de los males que hacen. Podemos ver, francamente, un paralelo con el Satán que encontramos en el libro de Job. Luego ya el Satán que encontramos como un enemigo cósmico totalmente negativo, bebe por otro lado del Arimán, del Anglo Mainyu, del zoroastrismo. Es decir, ahí obviamente hay una serie de paralelos, a veces directos, a veces indirectos, de todo ese Justo tipo con esto, junto con estos ángeles, ¿no? Estos de... seres Es lo mismo, los ángeles. intermedios. Uh -huh. Mientras que encontramos el concepto del ángel del Señor, del Malach Adonai, como se dice en hebreo, que es, bueno, pues poco definido, pero luego ya vamos adentrándonos en la angelología. Vemos que bebe del tema de los Lamashu, de los Shedu, de los Kuribu mesopotámicos, esos seres híbridos que se colocaban en los templos y que son mitad hombre, mitad león, águila, y si leemos Ezequiel, por ejemplo, o Isaías, vemos que son seres así. Las figuras como serpientes en llamas también, que encontramos en Isaías, los serafines, ¿no? Pues son esas serpientes llameantes, como el libro de Enoch también los describe. Entonces, sí, todo obviamente está embebido de ese lenguaje mítico, pero que impregna todo lo que es la cultura del Próximo Oriente Antiguo. Mundo cananeo, mundo fenicio, mundo mesopotámico, incluso préstamos también, vamos a decirlo, desde el mundo egipcio también podemos encontrar perfectamente el mismo relato de Éxodo. Está la lectura tradicional de decir, bueno, pues las plagas del libro de Éxodo son una respuesta al poder de los dioses egipcios o a la ausencia de poder de los dioses egipcios dentro de, obviamente, la perspectiva del autor del relato bíblico. Y ahí hay elemento mitológico. Ahí nombraste hace poquito el tema de la evolución, que a mí me interesa particularmente. Sabes que hoy hay, digamos, dentro de la afición al estudio de los textos, bueno, bíblicos y no bíblicos, pero dentro de esta tradición, hay una especie de corriente que intenta encontrar verdades, ¿no? Son los típicos fanáticos de Enoch, ¿no? Que ven vigilantes por todos sitios, o los fanáticos del Leviatán y del Apocalipsis, ¿no? Y entonces a mí me fascina, claro, yo entiendo que yo tengo formación artística, entonces yo visualizo las cosas, ¿vale? Sí. Entonces, desde esa serpiente original hasta eso que parece algo así como una ballena. Estamos siempre hablando de un ser que vive en las aguas. Se defina como se defina eso. Pero claro, el concepto de agua y de océano, según va evolucionando, según tal, pues cambia. Entonces pasamos de una serpiente, que podía ser la Tiamat antigua, a una ballena, y cuando llegamos al Apocalipsis cristiano vemos claramente dragones, ¿no? Uh -huh. Esta evolución de estos seres que representan, porque además hay una cosa muy interesante también. El caos y el mal no son exactamente lo mismo, pero se vinculan muy pronto, ¿vale? Entonces, como evoluciona el concepto, este binomio caos-mal y el conocimiento de la realidad física va evolucionando hasta el imaginario. O sea, no solo su función, sino el imaginario del bicho, de la bestia mítica que sea, ¿no? Sí, de hecho, mira, ahora decir el binomio entre el caos y el mal me hace recordar en la mitología cananea, en el ciclo de Baal, pues Baal se enfrenta a dos dioses enemigos que son Mod, que es la muerte, que no es que sea el mal, pero se ve desde el texto que es una visión negativa de la muerte, y Yam, el mar. ¿Y qué es el mar aquí? Pues el mar es eso, es el caos, es el desorden. Está esa creencia también ancestral de las culturas del Próximo Oriente, el mundo semítico sobre todo, de la zona de Canaán, pues del mar como algo malo, porque bueno, pues el agua insondable, el abismo, bueno, pues la muerte, es decir, si uno se introduce en el mar, un mar que no acaba nunca, pues ¿dónde va a acabar? Va a acabar en la muerte. Entonces va a haber una asociación desde tiempos muy tempranos de ambos
de ambos conceptos y lo vamos a ir viendo cómo se van a ir entretejiendo mutuamente y llegamos eso a Apocalipsis, por ejemplo, y ya vemos eso, la serpiente, el dragón, toda esa imagen entremezclada desde la serpiente del Génesis, que realmente en Génesis nunca se ha entendido como la figura de Satán, ¿de acuerdo? Otra cosa luego ya la lectura, digamos, la interpretación que se hace siglos después del relato del Jardín del Edén, pues luego ya nos encontramos en Apocalipsis con que se ha entremezclado la serpiente del Edén con el concepto del monstruo marino del caos, del Leviatán, con el concepto de la muerte, y lo vemos, y no podemos olvidar, por supuesto, las bestias de Daniel. En el libro de Daniel es uno de los textos fundamentales para entender todo este concepto de monstruos híbridos que reflejan justamente, bueno, pues ese desorden cósmico universal al que se enfrenta dentro de la narrativa, pues en Apocalipsis, pues Dios, los ángeles, Jesús como Mesías, etcétera. Ahora dijiste, yo creo que una palabra que también es clave, que es desastre cósmico. Es decir, Sí. esta sensación que tiene la humanidad de que en algún momento hubo un orden ideal que se vio trastocado y que antes o después se restaurará muy a menudo a través de un conflicto. Sí. Y esto no es necesario que sea, ya no estamos hablando estrictamente de la literatura judeocristiana, que es prácticamente ubicuo en todo el planeta, ¿no? Tiene que venir un cataclismo, o sea, algo de proporciones casi universales, digamos, que restaurará, será como el reset, ¿no? Del universo tal cual ellos lo entendían. Entonces, este conflicto cosmológico, cosmográfico, cósmico en general, creo que es el tema de esto último que estás trabajando, ¿no? De esta mitología en el marco de este conflicto, o sea, en la literatura apocalíptica. Sí. Dentro de la apocalíptica, aquí está el concepto del caos camp, que es como se le llama habitualmente dentro del mundo académico, esa lucha del caos, que fue algo a lo que yo llegué pues, a la hora de hacer mi doctorado, la tesis sobre la angelología y demonología en los libros de Enoch, y me resultó muy interesante pues, encontrar algo bueno, que estaba presente en los textos desde siempre, pero bueno, yo no había reparado en profundidad hasta ya meterme de lleno en mi doctorado. Y es uno de los, podríamos decir, uno de los temas más habituales en numerosos pueblos del mundo antiguo, ese conflicto, como bien decimos, entre dioses y monstruos, y no queda solamente circunscrito efectivamente al relato bíblico, sino que obviamente va mucho más allá. Esa lucha entre un dios del orden y una entidad caótica representada, pues como decíamos, como el mar, el dragón, la figura monstruosa, como en el ciclo de Baal, y esa batalla, pues según lo que se entiende en ese mitema como tal, pues no es solamente un enfrentamiento, sino que es una alegoría del establecimiento de ese orden, de ese triunfo bueno, pues de lo que es bueno, de la civilización sobre el caos, y en muchos casos también como una justificación del poder divino y del poder político, que lo encontramos también como un instrumento usado para, digamos, revalidar el poder de los gobernantes. Y esto, como digo, pues lo encontramos en muchas culturas del Próximo Oriente, lo que yo fui estudiando y estudiando, cada una con sus propias variantes. Pues tenemos el mito de Anzu en la tradición mesopotámica, en el Enuma Elish, como decíamos, o el ciclo de Baal y, por supuesto, en el texto bíblico. Y es una constante. Llegamos hasta Apocalipsis, o incluso, por ejemplo, pues podríamos decir que hasta la historia de San Jorge y el dragón, esa historia, esta leyenda, tradición que tenemos pues en nuestra cultura occidental cristiana, no deja de ser una repetición de ese mismo elemento. Sí, San Mercurio, Teodoro de Antioquía, son todos iguales, sí, sí. Eso es, la historia del caballero que se enfrenta al dragón no deja de ser en el fondo pues muy reducido, pero la repetición de ese mitema. Ya no son dioses, Hay una reproducción muy bonita del dios Horus como jinete luchando contra un cocodrilo. Claro. Es fantástica, que decir, tú lo ves ahí y ves toda la imaginería esta de santos caballeros contra monstruos normalmente reptilianos, ¿no? Sí, siempre le para que la gente entienda lo que influye el contexto físico, a modo de pincelada, mientras que para un, digamos, mesopotámico, sobre todo cuando el centro de Mesopotamia se va alejando de la orilla del Golfo Pérsico, el mal que vive en el agua muy a menudo se manifiesta en forma de inundación. Para un cananeo es el mar, para un egipcio es el desierto. Set es el reino del desierto porque es el principal peligro a la vida
¿no? Y la vida es el don y la demostración del orden, ¿no? O sea, la ordenación de los ciclos que permite la vida animal, vegetal y por lo tanto también la humana. ¿Vale? Es un tema tenemos todos esta cosa en la cabeza y la adaptamos a nuestro entorno físico y por lo tanto a nuestro entorno económico y, como bien decía Carlos, también a los intereses políticos del momento. Justamente esto, Carlos, creo que es parte del curso que estás preparando para el Centro Ulpan, ¿verdad? Sí, efectivamente, para el Ulpan Hebreo Sefarad estoy preparando un curso que comenzará a finales de este mes de abril, 22 de abril, y acabará, pues aproximadamente diremos que el 1 de julio, creo que será la última clase, y se va a centrar en este concepto de ese mito del conflicto, este Chaos Kampf, presentando las bases desde su concepción, de su definición principal, y luego ir analizando en cada una de las diferentes sesiones, pues precisamente diferentes variantes del mito, en la cultura sobre todo, pues al ámbito bíblico y circundante al ámbito bíblico, hasta luego ya lo que quiero hacer es en la última clase hacer una reflexión de cómo, como hemos comentado al principio de esta sesión, pues decir que este mito ha perdurado hoy por hoy, es decir, como sigue vigente todavía, aunque nos parece decir cómo es posible que algo así como el mito, como decíamos, los mitos sigan vivos, pues sí, siguen vivos y lo vamos a ir analizando. Entonces, bueno, pues estaremos trabajando en el curso desde, pues como decía, el mito de Anzu, con ese robo de las tablas del destino, en el Enuma Elish de Marduk y la batalla contra Tiamat, analizaremos el ciclo de Baal e iremos comparando cada uno de los mitos. Luego ya, pues sí nos centraremos en el mundo bíblico, presentaremos a Dios, a Yahvé, como guerrero y conquistador del caos, como tenemos relatos que nos muestran esas luchas de Yahvé contra el mar y contra los monstruos, con textos de los Salmos, de Isaías, de Job, y hablaremos de los monstruos dentro de lo que es el relato de la Biblia hebrea, pues de Rahab, del Leviatán, del Behemoth, como por ejemplo el caso de Rahab es una comparación, una aproximación de un monstruo marino, pero que también es un símbolo de Egipto, igual que decíamos una forma de revalidar el poder de los gobernantes, también haces como un ataque a otras culturas, a otros pueblos, lo vemos también el uso ¿Es Rahab como la abuela de David? ¿Igual? Igual, sí, efectivamente, se escribe igual, ¿de acuerdo? Efectivamente. O luego, por ejemplo, como este caos primordial se ve reflejado digamos, en esos relatos ya más embebidos en el poder, pues voy a traer a colación en otra sesión a la figura de Jesús mismo, como tal, como victorioso frente al caos, a un enemigo real físico para el contexto bíblico, como sería Antiguo Cuarto Epífanes, en la narración de los macabeos, que se le ve pues como no voy a decir anticristo, porque eso es luego la lectura que ya se hace, pero como una figura negativa, ¿de acuerdo? Como una figura terrible y oponente, y de hecho estamos en la época de es la época del auge de la literatura apocalíptica, ahí es donde comienza a surgir, es el contexto en el que se relata, en el que se escribe Daniel, todos los monstruos terribles que aparecen, ese monstruo inefable como un dragón, etcétera, que es el que veremos en Apocalipsis, pero que tiene sus raíces en Daniel, pues es una representación de Antiguo Cuarto y todos los invasores que veíamos. O incluso la figura de Rabí Gamaliel, que aparece en Hechos de los Apóstoles, bueno, pues también vemos que podríamos ver aquí una conexión en su historia, en Hechos 5, con este concepto del Chaos Kampf, como una exploración de la estructura del poder. Y luego ya, bueno, pues sí, nos centraremos en la parte más apocalíptica y analizaremos los últimos relatos, sobre todo centrándonos en el Nuevo Testamento, pues para analizar bien esa perspectiva de cómo el mito perdura y sigue hasta ya, bueno, pues llegar, sí, como decía, hoy por hoy, como mi tema, vamos a decirlo así, sigue hoy vigente y no ha desaparecido, sino que se va transformando. Vale, estamos hablando de un curso exclusivamente online, ¿no? Sí, totalmente online, cualquiera se puede ¿Con apuntar. requisitos? ¿Tiene ¿Perdón? requisitos? No, ¿Hay algún tipo de requisito de ser licenciado en alguna carrera o algo así? el curso lo No voy a hay. hacer lo más accesible posible para que cualquier persona lo pueda seguir. Iré proporcionando pues materiales, algunos artículos, algunos libros, los propios apuntes que yo prepararé para el curso, pero cualquiera se puede inscribir sin necesidad de tener una formación específica, ¿de acuerdo? Y Vale, y para la información, sí, escribimos ulpanhebreosefarad.com eso y es. ahí estará toda la información y hacemos la inscripción allí como sea. Eso, en la página del ULPAN, en la sección de los cursos, ahí está para rellenar el formulario para inscribirse al curso, efectivamente. Y luego los interesados, bueno, que sepan que si alguien por las circunstancias que tengan no se puede conectar en directo a las sesiones,
las clases estarán disponibles, las grabaciones, para que todo el mundo las pueda ver durante un mes, ¿de acuerdo? Entonces, durante un mes después podrán seguir viendo las clases, luego ya sí dejarán de estar disponibles. Vale. Yo que reconozco que no conocía el Centro Ulpan Hebreo Sefarad, mira que hemos revuelto con esta serie que tuvimos de Sefarad, revolvimos Cielo y Gloria y no dimos con él. Hace poco, gracias al profesor Santos Carretero, nos pusimos en contacto con el centro. La fundadora y directora, que es la profesora doctora Raquel Pérez, es el colmo de el colmo de la simpatía y de la espontaneidad. Me encantó. Pero de verdad, échenle un vistazo, vale la pena. Recuerden ulpanhebreosefarad.com, porque tiene toda la historia de todos los cursos que han dado, tiene un perfil del profesorado bastante poco común, entre los cuales está el doctor Santos Carretero, pero en general hay muchos filólogos de muchas áreas que uno a priori no daría por hecho que tienen una vinculación. Y a mí me gustó mucho porque tiene, hace como mucho hincapié, no sé cómo decirlo, es como revivir ese antiguo concepto de la Escuela de Toledo, ¿no? O sea, esa cosa, oye, vamos a reunirnos desde distintas perspectivas, desde distintas tradiciones y vamos a analizar y vamos a ver los textos y a enriquecernos uno con la lectura del otro, ¿no? Me gustó muchísimo. ¿Sabes cuánto tiempo lleva este centro? Bueno, el Ulpan lleva ya bastantes años, son más de 10. De hecho, yo a la profesora Rachel Pell la conocí precisamente en la Escuela de Traductores de Toledo. Ella fue mi profesora de hebreo moderno durante varios años, primero ahí en la Escuela de Traductores, en los cursos de verano que se hacían, en los meses de julio, y luego ya, bueno, pues ella con su propio centro, pues lo que ha ido estableciendo es ese centro dedicado a la enseñanza pues del hebreo y de la difusión de la cultura judía con un enfoque especial a la tradición sefardí. Para aquellos que no sepan, Ulpan viene del hebreo y se refiere a una institución educativa que se centra en la enseñanza intensiva del idioma. Entonces, lo que hace el Ulpan Hebreo Sefarad es adaptar este modelo para hispanohablantes interesados en aprender lo que es hebreo y profundizar en la cultura judía, tanto de cuestiones de carácter bíblico, rabínico, medieval, mundo moderno y mucho del mundo moderno también. Entonces, lo que busca es proporcionar esa comprensión del hebreo moderno y clásico. Y bueno, pues se imparten desde clases de hebreo moderno en diferentes niveles, desde lo más básico, alguien que no haya estudiado nada de hebreo en su vida puede comenzar ahí perfectamente, hasta ya lo más avanzado, con conversación, lectura, escritura, vemos películas, leer el periódico, novelas, analizar y traducir poesía también, donde relata todas las manifestaciones de lo que es el hebreo moderno. Y lo mismo, por supuesto, con el hebreo bíblico. Tenemos cursos como si entran en la página web de cultura y tradiciones judías, con seminarios y talleres que sirven para explorar festividades, costumbres, la herencia sefardí y, como decía, bueno, pues cursos como estos que yo imparto, que ya este sería el tercer curso de literatura apocalíptica que llevo impartiendo aquí en el UPAN, cursos de filosofía judía. Entonces, analizar la literatura y la filosofía que ha ido influyendo a lo largo de los siglos en el contexto hebreo. Sí, nosotros justo ayer estábamos hablando para tener espero que una larga serie de entrevistas, porque la profesora Pérez es todo un personaje, ¿no? O sea, me estuvo nombrando, eh, por ejemplo, a mí me gusta mucho la filosofía medieval. Claro, me nombran a Gavirol, a Vicebrón, a Maimónides, toda esta gente y me quedé loco, ¿no? Efectivamente. Y es muy interesante, no solo por entender el mundo judío posterior, es muy interesante también para entender el mundo cristiano, porque tengan en cuenta que la filosofía cristiana responde para asumir o para responder las filosofías de ese entorno, como cualquier otra cultura. Es decir, no es ninguna tragedia, como cualquier otra cultura. Es decir, Maimónides es aristotélico y se imbrica en la discusión entre platónicos y neoaristotélicos que ya estaba ocurriendo en el mundo islámico y que ocurrirá en el mundo cristiano, para nosotros con la época del Islam sería con la falsafa, y para los cristianos pues será la época de San Alberto y Santo Tomás de Aquino. ¿Vale? O sea que es clave para entendernos, no para entenderlos, sino para entendernos.
por cerrar y retomar el tema, puesto que con la profesora Rachel eh, vamos a hablar bastante del centro y de la filosofía del centro. Hay tres, entre todos estos seres, ¿no? Y estos Sí, dioses guerreros que aparecen también, ¿no? Este San Miguel, por ejemplo, ¿no? sí, Fantástico. efectivamente. O, o los propios jinetes del apocalipsis, ¿no? Este clima, digamos, bélico, de Sí, un lado y de otro. Tenemos estas bestias que a mí me resultan fascinantes y uno ve cómo en la tradición apocalíptica hebrea hay tres que se llevan la palma, ¿no? Y los tres pertenecen a tres ámbitos distintos, ¿no? Tenemos el Leviatán, digamos, para el mar, el Behemoth para como representante de la fauna terrestre, vamos a decir así, bueno, y contraste. tenemos el Sis como señor del cielo, ¿no? Creo que en algún sitio leí que ocultaba el sol, ¿no? De lo grande que era. 4 Esdras, aunque aparece como el fénix, pero la imagen de un ave gigantesca que tapa el cielo, que tapa el sol, sí, lo encontramos ahí ya en ese texto, y eso es un texto del segundo templo. Y lo podemos relacionar, por ejemplo, este Sis con el Simur Sí, oriental, esta especie de pavos reales, digamos, que reales, tienen este cósmico. sí, asociado generalmente al tema del sol, por eso en algunos textos aparece como el nombre Fénix, ese cis que aparecía, que realmente si nos ponemos a rastrear en el texto bíblico, no vamos a encontrar el cis en ningún momento. Ya lo encontramos en literatura rabínica y literatura medieval. Y decimos, bueno, ¿de dónde viene esto? Ese nombre del cis. Hay muchas, digamos, hay muchos intentos de rastrear el texto o el origen de ese monstruo, y podríamos ver ahí un paralelo con el Simur, con la Anka Mugri de la tradición islámica también, con el Anzu mesopotámico. Realmente, bueno, en los textos de Enoch, en el segundo Enoch, no aparece el sí, sino aparecen el fénix y el calcedrio, que es como otro ser híbrido volador, como mezcla entre león, cocodrilo, águila, y que van, en este caso, no ocultando el sol, pero tirando del carro del sol. Entonces, hay una asociación entre estos monstruos voladores y el sol, o bien la protección del sol o el ocultamiento del sol. Depende del texto, a veces aparece como una perspectiva positiva o a veces negativa. Y también encontramos algunos textos apocalípticos y ya de época tardía, de época rabínica y medieval, en los que se nos dice que tanto el Leviatán como el Behemoth y el Sis serán usados en el banquete de los justos, en el mundo venidero, y que será justamente lo que Dios ofrezca a los justos, como será ese banquete. Entonces, se les dará muerte al final de los tiempos, a esos símbolos del caos, y será el sustento para los que justamente estén después del juicio final. Qué increíble. Que El, bueno, a mí uh, según lo digo, el hecho de, bueno, pues usar el animal o el monstruo mítico muerto como un sustento, por ejemplo, me recuerda a Marduk cuando acaba con Tiamat y con el cuerpo de Tiamat hace el mundo y se aprovecha el bicho, se aprovecha el monstruo y a partir de ahí sirve para lo que venga después. sí, no, hombre, la idea esta del sacrificio que vemos incluso con Sí, Jesús, ¿no? De que lo sagrado, lo sacrificado, se utiliza como alimento ritual, casi no tanto como purificador, pero de alguna manera digno de puros, digno de purificado. sí. Es increíble. Esta lectura, te iba a preguntar, y ahora sí cierro, esta lectura que he leído alguna vez de estos tres monstruos de tres reinos distintos, eh, cómo representan, sabes que hay una lectura como, no sé cómo decirlo, como ecologista, ¿no? Que Ajá. representa, digamos, como la rebelión de la creación contra el exceso de orgullo Sí. recuerda un poco esta obsesión que tenían los griegos con el orgullo, ¿no? El exceso de orgullo del humano. ¿Sabes cuándo nace esta interpretación? Pues dentro del contexto bíblico, de los estudios judíos, no lo he encontrado como tal en textos, vamos a decir, antiguos, medievales, que suele ser donde yo suelo estar. No te sabría decir así ahora, pero sin haberlo estudiado más en profundidad. Por lo menos, así a bote pronto me parecería que sería una visión, una lectura una clave más moderna. Porque, como Bueno, digo, fuentes antiguas, medievales, siempre lo ven a estos monstruos como seres, como decía, negativos, o en el caso del Cis más ambivalente, se protege a los hombres del sol,
Cuando el sol extremo, pues también, o incluso si va guiando del carro del sol, haciendo así, bueno, pues que el ciclo de día y noche se siga produciendo. Es decir, por lo menos en los materiales antiguos no hay esa lectura como una rebelión del orgullo del hombre. Bueno, pues nada, lo dicho, a todos. Espero que les resulte un tema interesante. Recuerden, Ulpan Hebreo Sefarat, todo seguido y todo minúscula. ulpanhebreosefarat.com. Van a la página de inicios, pero tienen pues sus cursos, su historia, tienen una página dedicada también a explicar el currículum de todo el profesorado, etcétera, etcétera. Y si les es de interés, allí mismo tramitan la inscripción y nosotros en breve prometemos que tendremos una grabación para presentarles en general las actividades del curso y si Dios quiere a la profesora Rachel Pellet también la tenemos como conferenciante porque es increíble que en 10 minutos, como te hace temblar lo que crees saber, es asombroso. Bueno, pues, profesor Santos Carretero, muchísimas gracias de nuevo por explicarnos un poquito más de esto y presentarnos el curso. Y nada, que se recuerden, like, suscribirse, compartir, comentar, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias, Raúl, y un placer.